Doña Carmen tiene 63 años y durante meses ignoró algo que su cuerpo le estaba intentando decir. Los tobillos se le hinchaban al final del día. Se levantaba con cansancio, aunque hubiera dormido bien. Y en su último análisis de sangre apareció un número que su médico le señaló con calma pero con seriedad. La creatinina estaba ligeramente elevada. No es una alarma todavía, le dijo. Pero es una señal. Doña Carmen escuchó ese «todavía» y sintió algo que muchas personas en esa situación conocen bien. No es pánico. Es esa preocupación silenciosa que se instala y no se va. Lo que ella hizo después, y lo que le permitió llegar 3 meses más tarde con su creatinina dentro del rango normal, son exactamente los 5 test que vas a aprender hoy. Cómo funcionan, cómo prepararlos correctamente y cómo usarlos de forma segura como complemento a tu cuidado médico habitual. Quédate hasta el final porque también vamos a hablar de un protocolo de rotación que maximiza sus beneficios y de 5 errores muy comunes sobre los riñones y las plantas medicinales que conviene corregir antes de empezar. Soy el Dr. Vic Salas y este canal existe para darte información de salud real, con respaldo científico, explicada con claridad y sin exagerar ni minimizar lo que la ciencia efectivamente dice. Antes de entrar a los tests, necesito que tengas claro algo importante. Este vídeo habla de plantas medicinales con evidencia científica. No habla de curas milagrosas. La evidencia en fitoterapia renal existe y es creciente, pero los efectos son complementarios, no sustitutos del tratamiento médico. Si tienes enfermedad renal crónica en etapa 3 o más avanzada, cualquier cambio en tu rutina debe consultarse con tu nefrólogo. Dicho eso, vamos a entender por qué los riñones merecen tanta atención. Tus riñones son 2 órganos aproximadamente del tamaño de tu puño, ubicados en la parte baja de la espalda. Filtran toda la sangre del cuerpo unas 40 veces al día. Eliminan toxinas y desechos a través de la orina. Regulan la presión arterial. Mantienen el equilibrio de electrolitos como el potasio y el sodio. Y activan la vitamina D. Son silenciosos, eficientes y extraordinariamente resistentes. Y precisamente por eso son peligrosos de ignorar. Pueden estar funcionando con menos eficiencia durante años antes de dar señales claras. Mira, te lo explico de forma simple. Después de los 60 años, la tasa de filtración de los riñones disminuye de forma gradual y natural, aproximadamente 1% al año. Eso suena pequeño. Pero piénsalo así. A los 70 años, tus riñones pueden estar filtrando con un 10% menos de capacidad que a los 60. A los 80, con un 20% menos. Y todo ese tiempo, la creatinina puede seguir apareciendo normal en los análisis. Porque la creatinina es un marcador tardío. Para cuando ese número sube de forma notable, el daño renal ya lleva tiempo avanzando en silencio. Los factores que aceleran ese deterioro son bien conocidos: la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el uso prolongado de ciertos medicamentos antiinflamatorios. Según la Fundación Nacional del Riñón, 1 de cada 3 adultos mayores está en riesgo de insuficiencia renal crónica. Y la mayoría no lo sabe hasta que los síntomas son difíciles de ignorar. La alimentación, la hidratación, el control de la presión y del azúcar y el uso estratégico de ciertas plantas medicinales son herramientas documentadas para hacer exactamente eso: moderar ese deterioro y darle a los riñones lo que necesitan para funcionar lo mejor posible en cada etapa de la vida. Vamos al primer té. El primero es posiblemente la planta medicinal más estudiada del mundo en términos de volumen de investigación científica acumulada. Y aunque mucha gente ya lo consume, muy pocos saben exactamente qué hace por los riñones. Estamos hablando del té verde. Y lo que vas a aprender en esta sección puede cambiar cómo lo preparas, a qué hora lo tomas y por qué importa tanto si tienes diabetes o historial de cálculos renales. El té verde contiene un grupo de compuestos llamados catequinas. El más activo de ellos se llama epigalocatequina galato. Déjame explicarte cómo funciona esto en los riñones. Cuando el tejido renal está expuesto de forma crónica a glucosa elevada o a presión arterial alta, ocurre algo a nivel celular que se llama estrés oxidativo. Los radicales libres atacan las células de los túbulos renales de forma continua, como si el óxido fuera comiendo lentamente los componentes de una tubería por dentro. Las catequinas del té verde actúan como antioxidantes de alta potencia que neutralizan esos radicales libres antes de que completen su trabajo destructivo. Pero lo más relevante para este vídeo es el efecto específico del té verde sobre la formación de cálculos renales.
Un estudio publicado en la revista Urolitiasis demostró que el consumo regular de té verde reduce de forma significativa la formación de cálculos de oxalato de calcio, que es el tipo más frecuente de piedras renales. Las catequinas inhiben el proceso de cristalización en la orina. Es decir, evitan que los cristales microscópicos se unan y formen estructuras más grandes y dolorosas. Las personas que consumían entre 3 y 5 tazas al día tenían un 38% menos de probabilidad de desarrollar cálculos renales comparadas con quienes no lo consumían. Para personas con diabetes, que es la primera causa de insuficiencia renal en el mundo, el té verde tiene un beneficio adicional documentado. Un estudio japonés con más de 17.000 participantes diabéticos encontró que quienes lo consumían regularmente tenían un 28% menos de riesgo de desarrollar daño renal diabético durante 10 años de seguimiento. Y hay un tercer beneficio, quizás el más directo. Investigadores de Corea del Sur demostraron que el consumo diario de té verde durante 12 semanas mejoró la tasa de filtración glomerular, que es el indicador principal de cuánto están filtrando los riñones, en personas con función renal comprometida. ¿Y sabes qué pasa entonces cuando se mejora ese número? Que el cuerpo elimina toxinas con más eficiencia, que la carga de trabajo del riñón se distribuye mejor y que el deterioro progresivo se frena de forma medible. Recuerdo a don Alberto, 67 años, diabético desde hacía 10. Llegó a mi consulta con la microalbuminuria elevada, eso es proteína en la orina, una señal de que los riñones estaban perdiendo algo que debían retener. Ajustamos su control de glucosa y añadimos té verde de forma regular. 3 meses después, la microalbuminuria había bajado a niveles normales. No fue solo el té. Fue el conjunto. Pero el té fue parte de ese conjunto. Aquí viene lo importante sobre cómo prepararlo, porque este detalle marca la diferencia y la mayoría lo ignora. No uses agua hirviendo. El agua a 100 grados destruye una parte significativa de las catequinas. Calienta el agua hasta que veas las primeras burbujas, pero antes de que hierva completamente. Eso equivale aproximadamente a 70 o 75 grados centígrados. A esa temperatura añade las hojas o la bolsita y deja reposar no más de 5 minutos. Más tiempo lo vuelve amargo por exceso de taninos. 3 a 4 tazas al día es la dosis con mayor respaldo en los estudios. Distribúyelas durante la mañana y la tarde y evita tomarlo después de las 5 de la tarde porque contiene cafeína que puede afectar el sueño. Si tomas anticoagulantes como warfarina, consulta con tu médico antes de aumentar el consumo de té verde porque su vitamina K puede interferir con ese tipo de medicación. Y elige té verde de buena calidad, preferiblemente de origen japonés o chino certificado. Las bolsitas de marcas económicas de supermercado tienen concentraciones de catequinas muy inferiores a las que muestran los estudios. El segundo te sorprende a casi todo el mundo cuando se entera de lo que hace por los riñones. No porque sea difícil de conseguir. Todo lo contrario. La has bebido en fiestas, en restaurantes, en casa de tu abuela. La conoces como agua de Jamaica en México, como rosa de Jamaica en Colombia, como flor de Jamaica en muchos otros países. El hibisco. Y probablemente nunca te dijeron lo que este té le hace a los riñones de una persona mayor de 60 años con presión arterial elevada. Aquí viene lo importante. La hipertensión es la segunda causa más frecuente de insuficiencia renal en el mundo, solo por detrás de la diabetes. Y el mecanismo es directo. Cuando la presión arterial se mantiene elevada de forma crónica, los vasos sanguíneos que alimentan los glomérulos renales, que son las estructuras microscópicas donde ocurre la filtración, se dañan de forma progresiva. Es como si hubiera una manguera de jardín a la que constantemente se le aplica más presión de la que puede soportar. Con el tiempo las paredes se debilitan, pierden elasticidad y la filtración se vuelve cada vez menos eficiente. El hibisco contiene 2 familias de compuestos activos que trabajan en paralelo sobre este problema: las antocianinas y el ácido ibícico. Las antocianinas reducen la inflamación en el tejido renal directamente. El ácido ibícico actúa sobre los vasos sanguíneos inhibiendo una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina. Esa es exactamente la misma enzima que bloquean los medicamentos antihipertensivos de uso más común en el mundo. El hibisco no reemplaza esos medicamentos, pero trabaja en el mismo mecanismo, complementándolos. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition demostró que el consumo regular de hibisco durante 6 semanas redujo la presión arterial sistólica en un promedio de 7 milímetros de mercurio en personas con hipertensión en etapa inicial.
7 puntos de presión sistólica menos significa menos estrés sobre los capilares renales cada vez que el corazón late. Durante meses y años, eso se traduce en menos daño renal acumulado. Un segundo estudio publicado en la revista Phytomedicine demostró que el extracto de hibisco redujo de forma significativa los marcadores de inflamación en el tejido renal bajo condiciones de estrés oxidativo. Pon atención a esto. Doña Rosa tiene 71 años y llegó con presión de 155/95 que no lograba estabilizarse a pesar del medicamento. En el análisis, su creatinina llevaba 2 controles seguidos subiendo lentamente. Ajustamos la medicación, redujimos el sodio en su alimentación y añadimos hibisco 2 veces al día. 4 meses después, la presión estaba estable dentro del rango aceptable y la creatinina dejó de subir. Ese es el tipo de resultado que no viene de un solo cambio. Viene de sumar bien. ¿Cómo prepararlo? 2 cucharadas de flor de hibisco seca por cada taza de agua de 240 mililitros. Hierve el agua, apaga el fuego, añade el hibisco, tapa y deja reposar 10 minutos. Cuela y bebe tibio. Sin azúcar o con la mínima cantidad posible. El azúcar añadida anula parte del beneficio metabólico. 2 tazas al día es la dosis adecuada para la mayoría de las personas. Una antes del almuerzo y otra en la tarde. Una precaución importante. Si tomas medicamentos antihipertensivos del grupo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, consulta con tu médico antes de aumentar el consumo de hibisco. Puede potenciar el efecto y bajar la presión más de lo deseado. Puedes encontrarlo en cualquier mercado, tienda naturista o herbolario. Busca la flor seca completa o en trozos grandes, no en polvo ni en bolsitas industriales que mezclan otras plantas. El tercer té es el que más reacciones genera cuando la gente lo escucha por primera vez. Porque el nombre lo dice todo y parece demasiado bueno para ser cierto. Se llama chancapiedra. Y en muchos países de América Latina también se conoce como rompepiedras. El nombre no es exageración de la medicina popular. Es una descripción bastante precisa de uno de sus mecanismos documentados. La planta, conocida científicamente como Phyllanthus niruri, contiene 2 compuestos activos llamados filantín e hipofilantín que trabajan de forma simultánea sobre 2 puntos del proceso de formación de cálculos renales. Déjame explicarte cómo funciona esto. Los cálculos de oxalato de calcio, que son el tipo más frecuente de piedras renales, se forman cuando el oxalato y el calcio presentes en la orina alcanzan una concentración suficientemente alta para comenzar a cristalizarse. Ese proceso es como cuando el agua muy cargada de minerales comienza a dejar depósitos en las tuberías. Primero son microscópicos. Luego se van acumulando. Hasta que forman una estructura sólida lo suficientemente grande para obstruir. El filantín inhibe la enzima oxalato oxidasa, reduciendo la concentración de oxalato en la orina. Menos oxalato disponible significa menos material para construir cristales. Al mismo tiempo, el hipofilantín actúa sobre el músculo liso del uréter, el conducto que conecta el riñón con la vejiga, relajándolo y facilitando la expulsión de cristales pequeños antes de que crezcan. Si los cálculos son como piedras en una tubería, la chancapiedra trabaja en 2 frentes. Evita que se formen nuevas piedras y abre el paso para que las pequeñas salgan antes de convertirse en un problema. Un estudio publicado en la revista Urological Research con 150 pacientes con historial de cálculos renales recurrentes demostró que el grupo que consumió extracto de Phyllanthus niruri durante 3 meses tuvo un 60% menos de recurrencias comparado con el grupo de control. Un segundo estudio realizado en Brasil demostró aumentos significativos en el volumen de orina y reducciones en la concentración de calcio urinario después de 12 semanas de consumo regular. Don Carlos tiene 64 años y había pasado 2 veces por el quirófano en 5 años por cálculos renales. Su urólogo, después de la segunda cirugía, le recomendó la chancapiedra como medida preventiva complementaria. 18 meses después, el seguimiento por ecografía no mostró formación de nuevos cálculos. Don Carlos dice que lo más importante fue entender que no se trataba de disolver lo que ya existía, sino de evitar que volviera a formarse. Exacto. Esa es la diferencia clave que más adelante vamos a ampliar en la sección de errores comunes. ¿Cómo prepararlo? 1 cucharada de hojas y tallos secos de chancapiedra por cada taza de agua. Añade la planta al agua fría, lleva a ebullición y deja hervir suavemente durante 15 minutos. Apaga, tapa y deja reposar 5 minutos más. Cuela bien antes de beber.
2 tazas al día es la dosis adecuada para la mayoría de las personas. Este té se toma en ciclos. 4 semanas de consumo seguidas de 2 semanas de descanso. Ese ciclo previene la acumulación excesiva de sus compuestos activos. Precauciones importantes. La chancapiedra no es adecuada si tienes cálculos renales grandes ya diagnosticados que no han recibido tratamiento médico. En ese caso, el tratamiento médico va primero. Las plantas medicinales son complemento, no alternativa, para los casos que ya tienen un diagnóstico de cálculos significativos. Tampoco es recomendable en enfermedad renal avanzada sin supervisión directa de tu nefrólogo. Si tomas anticoagulantes, consulta antes de incorporarla. Puedes encontrarla en tiendas naturistas y herbolarios. Asegúrate de que la etiqueta especifique Fishanthus niruri específicamente. Pero ahora vienen los 2 tés que más sorprenden, no por lo que prometen sino por el ángulo que la mayoría de los vídeos sobre riñones nunca conecta con la salud renal. Y cuando lo escuches, vas a entender por qué son los más importantes del protocolo. El cuarto te toca un punto que afecta a millones de adultos mayores y que casi ningún vídeo de salud natural conecta directamente con el daño renal. Estamos hablando del jengibre. Y el ángulo que importa aquí no es el más conocido. No es la digestión ni la inflamación general. Es algo mucho más específico y más urgente para muchas personas mayores de 60 años. Déjame explicarte. Uno de los factores más silenciosos de daño renal en adultos mayores no es la diabetes ni la hipertensión. Es el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco. Los antiinflamatorios no esteroideos que millones de personas toman de forma regular para el dolor de rodillas, de espalda, de cadera. Pon atención a esto porque es importante entender por qué hacen daño. Estos medicamentos funcionan inhibiendo unas moléculas llamadas prostaglandinas. Las prostaglandinas son las responsables de transmitir la señal de dolor. Al bloquearlas, el dolor disminuye. Hasta ahí bien. El problema es que las prostaglandinas también cumplen otra función completamente distinta en los riñones. Regulan el flujo de sangre hacia esos órganos. Son las que mantienen abiertas las arterias que alimentan el tejido renal. Cuando los antiinflamatorios bloquean las prostaglandinas de forma generalizada, sin distinguir entre las del dolor y las del riñón, el flujo sanguíneo renal se reduce. En una persona joven y sana, esa reducción es temporal y el riñón se recupera rápido. En una persona mayor de 60 años con hipertensión o diabetes, esa reducción acumulada con el tiempo produce daño renal crónico. Un daño que muchas veces no se detecta hasta que la creatinina ya lleva meses subiendo. Aquí es donde entra el jengibre. El jengibre contiene 2 familias de compuestos activos llamados gingeroles y sogaoles con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes bien documentadas. Pero su mecanismo es diferente al de los antiinflamatorios farmacéuticos. El jengibre inhibe la inflamación a través de una vía distinta, sin bloquear las prostaglandinas protectoras del riñón. Un estudio publicado en la revista Renal Fager demostró que el extracto de jengibre reduce de forma significativa el daño renal asociado al uso de antiinflamatorios no esteroideos, actuando como un escudo protector para el tejido renal precisamente porque preserva el flujo sanguíneo que esos medicamentos comprometen. Para personas con diabetes, el jengibre tiene además un beneficio muy concreto sobre los riñones que actúa de forma indirecta pero medible. Ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre. Un metaanálisis publicado en 2023 que combinó datos de 18 estudios encontró que el consumo regular de jengibre reduce la hemoglobina glicosilada, que es el marcador del promedio de azúcar en sangre durante 3 meses, en cerca de 7 décimas de punto porcentual. Para los riñones de una persona diabética, ese control mejora de forma directa la carga de trabajo que deben soportar. Y en cuanto a la proteinuria, que es la pérdida de proteína por la orina y uno de los primeros signos de daño renal, un estudio iraní con pacientes diabéticos con daño renal temprano encontró que el consumo regular de jengibre durante 12 semanas redujo la proteinuria en un 24% y mejoró la tasa de filtración glomerular de forma estadísticamente significativa. Doña Elena tiene 69 años y llegó a consulta con un problema que es más común de lo que parece. Llevaba 3 años tomando ibuprofeno casi todos los días para el dolor de rodillas por artrosis. Nadie le había dicho que eso podía estar afectando sus riñones. Cuando revisamos sus análisis, la creatinina había subido de forma sostenida en los últimos 2 controles anuales. Cambiamos la estrategia para el dolor articular, redujimos el ibuprofeno a lo estrictamente necesario y añadimos jengibre con cúrcuma 2 veces al día.
6 meses después, la creatinina se estabilizó y doña Elena dijo que el dolor también había mejorado. No fue casualidad. Fue fisiología. El jengibre y la cúrcuma juntos tienen una sinergia antiinflamatoria documentada que actúa sobre las articulaciones y sobre el tejido renal al mismo tiempo. ¿Cómo prepararlo para obtener el máximo beneficio? Usa jengibre fresco siempre que puedas. Un trozo de aproximadamente 3 o 4 centímetros, pelado y cortado en rodajas finas o rallado. Añádelo a 2 tazas de agua fría. Lleva a ebullición, reduce el fuego y deja hervir suavemente durante 10 a 15 minutos. El agua debe tomar un color amarillo dorado. Cuela y bebe tibio. Puedes añadir una rodaja de limón y media cucharadita de miel para mejorar el sabor. La cúrcuma en polvo, una cucharadita por taza, potencia el efecto antiinflamatorio de forma notable porque ambas raíces tienen sinergia documentada. 2 a 3 tazas al día es la dosis adecuada para la mayoría de las personas. Si tomas anticoagulantes, el jengibre tiene propiedades antiagregantes leves que pueden sumarse al efecto del medicamento. Consulta con tu médico antes de aumentar el consumo de forma significativa. Y si tienes úlcera gástrica activa, modera la cantidad porque puede generar irritación en personas muy sensibles. Y llegamos al quinto té. El que más sorprende cuando se escucha por primera vez. No por lo que promete, sino porque la mayoría lo conoce como una planta que pica y que nadie querría convertir en medicamento. La ortiga. Urtica dioica. Y resulta que es exactamente lo que muchos riñones después de los 60 años necesitan y no están recibiendo. Déjame explicarte los 3 mecanismos por los que la ortiga protege los riñones de forma simultánea. El primero es el efecto diurético. La ortiga contiene lectinas y polisacáridos que estimulan la producción de orina de forma eficiente sin agotar el potasio del cuerpo. Más volumen de orina significa que las toxinas se eliminan con mayor frecuencia, que la concentración de sustancias que forman cristales se reduce y que la carga de filtración del riñón se alivia. El segundo mecanismo es la inhibición de la inflamación crónica. La ortiga bloquea una proteína llamada NF-κB que actúa como interruptor central de la respuesta inflamatoria en el tejido renal. Cuando esa proteína se activa de forma crónica, como ocurre en personas con diabetes o hipertensión de larga data, genera un estado de inflamación permanente en los glomérulos renales que acelera el deterioro de la función de filtración. Al inhibir ese interruptor, la ortiga reduce la inflamación en las estructuras más importantes del riñón. El tercer mecanismo es la protección contra el estrés oxidativo causado por glucosa elevada. La ortiga eleva los niveles de enzimas antioxidantes naturales del cuerpo, especialmente la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa, que son las primeras líneas de defensa de las células renales frente al daño por azúcar alta sostenida. Si el tejido renal es una fábrica de filtrado, la ortiga trabaja en 3 niveles a la vez. Aumenta el ritmo de producción, apaga el fuego de la inflamación crónica y refuerza las paredes de la fábrica frente al daño oxidativo. Un estudio publicado en Phytotherapy Research demostró que el extracto de ortiga redujo los marcadores inflamatorios interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa de forma significativa después de 8 semanas de consumo en pacientes con inflamación renal crónica. Un segundo estudio con pacientes diabéticos tipo 2 demostró una mejora medible en la tasa de filtración glomerular después de 3 meses de consumo regular. Don Jorge tiene 72 años y llegó con un diagnóstico de enfermedad renal crónica en etapa 2. Su creatinina llevaba 2 años en el límite superior del rango normal sin bajar. Cada control era una espera tensa para él y para su familia. Incorporamos ortiga dentro de un protocolo supervisado, ajustamos su alimentación para reducir el sodio y controlamos mejor su presión arterial. A los 6 meses, su creatinina apareció dentro del rango normal por primera vez en 2 años. Don Jorge me dijo que lo primero que notó no fue el número en el análisis. Fue que empezó a levantarse sin esa pesadez que lo acompañaba cada mañana. Y que dormía mejor. Eso no es un detalle menor. Es la diferencia entre sentir que el cuerpo trabaja para ti o sentir que trabajas a pesar de tu cuerpo. ¿Cómo prepararlo? 2 cucharadas de hojas de ortiga seca por cada taza de agua de 240 mililitros. Hierve el agua, apaga el fuego, añade la ortiga, tapa y deja reposar entre 10 y 12 minutos. Cuela bien antes de beber. 2 a 3 tazas al día es la dosis adecuada para la mayoría de las personas. Este té se toma en ciclos de 6 semanas de consumo seguidas de 2 semanas de descanso.
Ese ciclo es importante para permitir que el cuerpo reajuste sus mecanismos naturales y para evitar que el efecto diurético prolongado genere dependencia funcional. Precauciones fundamentales. No uses ortigas si tienes enfermedad renal avanzada sin supervisión directa de tu nefrólogo. No la combines con diuréticos de prescripción ni con medicamentos antihipertensivos sin consultar antes con tu médico porque puede potenciar esos efectos de forma significativa. Búscala en tiendas naturistas o herbolarios de confianza y asegúrate de que sea Ortica dioica específicamente. Antes del protocolo práctico, necesito detenerme en 5 errores muy comunes sobre los riñones y los remedios naturales que conviene corregir con claridad. Porque algunos de estos errores no solo son equivocados. Algunos son peligrosos. Error número 1. Si mi creatinina está normal, mis riñones están perfectos. La creatinina es un marcador importante, pero no el único y no siempre el más sensible. Para cuando la creatinina sube de forma notable, la función renal ya puede haber perdido entre el 30 y el 40% de su capacidad. Hay marcadores más tempranos y más precisos que muchas personas no saben que existen ni piden en sus análisis. La microalbuminuria, que detecta pérdida de proteína en orina en cantidades mínimas. La cistatina C, que es un indicador de filtración más sensible que la creatinina. Y la tasa de filtración glomerular calculada, que da una imagen mucho más completa de cómo está funcionando el riñón realmente. Un análisis completo de función renal cada año después de los 60, especialmente si hay diabetes o hipertensión, es la única forma de tener un panorama real. Error número 2. Los test naturales son completamente seguros porque son naturales. Natural no es sinónimo de inocuo. El perejil en dosis de té es seguro para la mayoría de las personas. En dosis concentradas o en personas con condiciones específicas puede generar problemas. La chancapiedra en ciclos controlados tiene un excelente perfil de seguridad. En uso continuo sin descanso puede generar acumulación de compuestos no deseados. Los test de esta lista son seguros cuando se usan correctamente. Esa palabra, correctamente, es la que más importa. Cada té tiene su dosis, su ciclo y sus contraindicaciones. Ignorar esos detalles convierte una herramienta útil en un riesgo innecesario. Error número 3. Si tengo cálculos renales grandes, los test los van a disolver. No. Las plantas medicinales tienen evidencia para prevenir la formación de nuevos cálculos y para facilitar la expulsión de cristales muy pequeños. Los cálculos grandes requieren tratamiento médico. Ondas de choque, ureteroscopia o cirugía según el caso. Un cálculo grande no tratado puede obstruir el uréter y causar una emergencia urológica. La fitoterapia es complementaria, no alternativa, para los casos que ya tienen un diagnóstico de cálculos significativos. Si tienes dolor intenso en el costado o la espalda baja, sangre en la orina o fiebre con síntomas urinarios, eso no es para té. Es para urgencias. Error número 4. Tomar suficiente agua es todo lo que necesitan los riñones. La hidratación es esencial. Es la base. Sin suficiente agua, ninguna otra estrategia funciona bien. Pero el agua sola no puede controlar la inflamación crónica causada por diabetes o hipertensión. No puede neutralizar el daño oxidativo acumulado en el tejido renal. No puede reducir la concentración de oxalato en la orina si la dieta es inadecuada. No puede proteger el riñón del daño por antiinflamatorios. La hidratación es condición necesaria pero no suficiente. Los riñones necesitan agua más las condiciones metabólicas adecuadas para funcionar bien. Y eso incluye control de presión, control de azúcar, alimentación consciente y en muchos casos el apoyo de plantas medicinales bien usadas. Error número 5. Si el riñón ya está dañado, ya no hay nada que hacer. Este es el error más peligroso de los 5. Porque lleva a las personas a rendirse demasiado pronto. La enfermedad renal crónica tiene 5 etapas. En la etapa 1 y 2, la función renal está levemente comprometida y con las intervenciones correctas el deterioro puede frenarse de forma significativa durante años. Incluso en la etapa 3 temprana, los estudios muestran que es posible estabilizar la función renal y evitar o retrasar el avance hacia la diálisis. La diálisis no es inevitable para todos. Es el resultado final cuando el daño progresa sin intervención. Pero cuando hay intervención oportuna, cuando se controlan los factores de riesgo y se le dan al riñón las herramientas que necesita, ese final puede retrasarse años. A veces décadas.
Lo que hace la diferencia no es si el riñón ya tiene daño. Lo que hace la diferencia es cuando decides actuar. Ahora vamos al protocolo práctico para integrar los 5 test de forma rotativa. La ventaja de usar varios test en rotación en lugar de uno solo de forma continua es que obtienes mecanismos complementarios sin sobrecargar al cuerpo con ninguno en particular. Antioxidante, litio, antiinflamatorio, preventivo de cálculos, regenerador. Todos actuando en momentos distintos, en un ciclo que dura aproximadamente 2 meses antes de repetirse. Las primeras 2 semanas son la fase de filtración activa. El foco es eliminar toxinas acumuladas, reducir la retención de líquidos y comenzar la limpieza renal. Toma 2 tazas de ortiga al día para activar el efecto diurético y eliminar toxinas. Añade 2 tazas de chancapiedra para complementar con la reducción de oxalato urinario y la protección contra cristales. Bebe al menos 8 vasos adicionales de agua pura al día. Sin esa hidratación, el efecto diurético se limita considerablemente. Las semanas 3 y 4 son la fase de protección antioxidante y control de presión. El foco cambia hacia proteger el tejido renal del daño oxidativo y controlar la presión arterial. 3 tazas de té verde distribuidas entre la mañana y la tarde. 2 tazas de hibisco, una antes del almuerzo y otra en la tarde. Mantén la hidratación con 8 vasos de agua pura adicionales. Las semanas 5 y 6 son la fase antiinflamatoria y de soporte metabólico. El foco es reducir la inflamación crónica en el tejido renal y mejorar el control de glucosa para personas con diabetes o resistencia a la insulina. 2 tazas de jengibre con cúrcuma, una en la mañana y una después del almuerzo. 2 tazas de té verde como mantenimiento antioxidante. Misma hidratación de las fases anteriores. La semana 7 es la semana de descanso. Solo agua pura durante 7 días completos. Sin test, sin infusiones medicinales. Este descanso permite que el cuerpo reajuste sus mecanismos naturales, que los efectos acumulados se asienten y que el siguiente ciclo empiece desde un punto de equilibrio. Después del descanso, repite el ciclo desde la semana 1. Para quienes prefieren una rutina más simple sin fases, hay una alternativa igualmente válida. Té verde por la mañana. Jengibre con cúrcuma a media mañana o después del almuerzo. Hibisco por la tarde. Ortiga y chancapiedra alternando por las tardes o noches, según el ciclo de cada una. Este esquema diario también tiene lógica complementaria y es completamente válido para personas que prefieren constancia simple sobre rotación planificada. Antes de cerrar, necesito ser muy claro sobre algo que este vídeo no puede reemplazar. Si experimentas dolor intenso en la parte baja de la espalda o el costado, sangre visible en la orina, fiebre con síntomas urinarios, reducción drástica en la cantidad de orina o hinchazón súbita y severa, acude a urgencias sin demora. Esas señales no son para test. Son para atención médica inmediata. Si tienes un diagnóstico de enfermedad renal crónica en etapa 3 o más avanzada, consulta con tu nefrólogo antes de incorporar cualquiera de estos test a tu rutina. En esas etapas, el manejo de electrolitos como el potasio y el efecto diurético requieren supervisión profesional. Y si quieres saber exactamente dónde estás en términos de función renal, pide a tu médico un análisis que incluya creatinina sérica, tasa de filtración glomerular calculada, examen general de orina y microalbuminuria. Repítelo 3 meses después de empezar el protocolo y compara. Esos números te dirán con certeza objetiva si hay mejoras reales. Recapitulemos lo esencial. 5 test con mecanismos complementarios y evidencia científica real para proteger los riñones. El té verde, antioxidante de alta potencia que inhibe la formación de cálculos de oxalato de calcio y protege el riñón diabético del daño acumulado. El hibisco, regulador de presión arterial que trabaja sobre el mismo mecanismo que los medicamentos antihipertensivos más usados en el mundo, reduciendo el estrés sobre los capilares renales. La chancapiedra, la rompepiedras, que previene la cristalización del oxalato y facilita la expulsión de cristales pequeños antes de que se conviertan en cálculos. El jengibre, antiinflamatorio que protege el tejido renal del daño causado por antiinflamatorios farmacéuticos y mejora el control de glucosa de forma documentada. Y la ortiga, que trabaja en 3 frentes al mismo tiempo, diurética sin agotar el potasio, antiinflamatoria sobre las estructuras de filtración y protectora del tejido renal frente al estrés oxidativo. Ninguno de ellos es una cura. Todos son herramientas complementarias al cuidado médico con mecanismos documentados y perfiles de seguridad razonables cuando se usan correctamente. ¿Recuerdas a Doña Carmen del principio?
Lo que ella hizo no fue magia. No fue tampoco abandonar los consejos de su médico. Lo siguió y añadió estos test como complemento, con la aprobación de su médico, de forma constante durante 3 meses. El resultado fue real. Medible en un análisis de sangre. Y cambió cómo se sentía cada mañana. Eso no es magia. Es fisiología. Es el resultado de darle a los riñones las herramientas que necesitan para funcionar lo mejor posible en cada etapa de la vida. Tus riñones llevan décadas trabajando para ti en silencio, sin pausas, sin quejarse. Hoy tienes 5 formas concretas de trabajar para ellos. Si quieres mi guía completa protocolo natural para proteger tus riñones de forma completamente gratuita, es muy simple. Escribe la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Solo esa palabra. Luego busca mi comentario fijado arriba de todos. Ahí encontrarás el enlace directo para recibir tu guía de inmediato. Si este vídeo te dio información que no tenías antes, te pido que hagas una sola cosa ahora mismo. Dale like. Ese gesto le indica al sistema que este contenido merece llegar a más personas que también pueden beneficiarse de él. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que publiquemos. Aquí encontrarás cada semana información de salud con respaldo científico real, explicada sin exagerar y sin minimizar lo que la ciencia dice. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos 5 test vas a empezar primero. ¿Ya usabas alguno y notaste algún efecto? ¿Tienes un familiar con la creatinina elevada o con historial de cálculos renales? Tu experiencia real puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer para animarse a empezar. Y si conoces a alguien que sabes que tiene problemas renales, que ha tenido cálculos o que tiene la presión o el azúcar sin controlar, comparte este vídeo con esa persona hoy. La información correcta en el momento correcto puede cambiar muchas cosas. El siguiente vídeo que tienes aquí arriba habla sobre los 7 alimentos que más protegen los riñones y que deberías incorporar a tu dieta esta semana. Es el complemento natural de lo que aprendiste hoy. Gracias por estar aquí. Por cuidarte. Por elegir informarte. Soy el Dr. Vic Salas. Cuida tu vida.